¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por iniciar la semana con nosotros un poquito más tarde de lo acostumbrado. Pero aquí estamos al pie del cañón. Como ya les había anunciado, programa especial. Bolivia. Pero ahora el escenario es la renuncia. La renuncia de Evo Morales. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Evo Renuncia. El hashtag es Conclu Evo Renuncia, numeral Conclu Evo Renuncia. Pasamos a otra etapa ya. Ya salimos de el ex-bol. Nos vamos a Conclu Evo Renuncia. Esa es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter. @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter. La renuncia de Evo Morales no ha devuelto la normalidad a Bolivia. Eso es un hecho. Muchos ciudadanos tienen miedo. A medida que la incertidumbre gana terreno, en las calles proliferan los actos vandálicos y los enfrentamientos entre los afines a Morales y la oposición. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿O qué tiene que pasar? Evo Morales, en este momento, mientras un servidor le habla, va en un avión rumbo a México. Sí, México. Él mismo anunciaba su partida hace apenas unos minutos en Twitter. Decía: me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. Y luego el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmaba la noticia. Es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador envió un avión para recoger a Morales en un lugar que se desconoce. Esta tarde, México de Andrés Manuel López Obrador y su 4T, otorgó asilo político al exmandatario aludiendo razones humanitarias. Así lo decía Marcelo Ebrard. Escucha. Hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias. Bien, esto es asilo político, cuidado, porque hay otra figura que es el refugio. Si fuera el refugio, si llegara a solicitar el refugio, no puede regresar a Bolivia, no puede. En calidad de asilo político, sí. Por su parte, la Casa Blanca ve el triunfo como algo democrático, un triunfo democrático en la salida de Morales. El presidente Donald Trump emitió un comunicado en el que asegura que Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y al ejército boliviano por acatar el juramento de proteger no solo a una persona, sino a la Constitución de Bolivia. Estos hechos, agrega Trump, envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo prevalecerán siempre. La presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Yanine Áñez, de la bancada opositora Unidad Democrática, convocó a una sesión extraordinaria para el día de mañana, para tratar ambas dimisiones, el presidente y vicepresidente, ¿no? Según dijo, las Fuerzas Armadas ofrecerán seguridad a los diputados y senadores para que puedan sesionar. Áñez también se mostró dispuesta a asumir la presidencia interina del país si consigue el respaldo de los dirigentes cívicos y también el quórum, ¿no?, que se necesita, y ese es un tema muy delicado, complejo, al tiempo que también Áñez decía y hacía un llamamiento a la unidad de Bolivia. Escúchela. Queremos garantizar a todos los colegas parlamentarios que van a venir a ayudar en este proceso tan difícil, tan dramático, y van a disculpar que a mí se me corte la voz. ¡Viva Bolivia! Muy difícil ha sido ver a bolivianos maltratados del bando que sea. No podemos estar maltratándonos. Yo les pido por el amor de Dios que cese la violencia. Solamente queremos democracia, solamente queremos libertad. No queremos que haya más vejámenes en ninguna parte, ningún boliviano. Esta es la unidad.
El comandante de las Fuerzas Armadas, William Calimán, informó este lunes que ha pedido de la Policía Nacional para llevar a cabo operaciones conjuntas para controlar la ola de disturbios. Es que ayer no aparecieron los militares, ayer por la noche. Y mire que había necesidad. Pero bueno, ahora dicen que ya lo harán, conjunto con la policía, para controlar disturbios, actos vandálicos en el país. Esto después de la renuncia de Morales. Calimán hizo el anuncio acompañado por el alto mando militar y aseguró que la medida es en cumplimiento de la misión constitucional. Escuche. A mi pueblo Bolivia. Hace minutos atrás hemos recibido la carta con el parte que nuestra policía boliviana ha sido rebasada. Y en cumplimiento a la misión constitucional, el mando militar ha dispuesto que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones conjuntas con la policía boliviana para evitar sangre y luto a la familia boliviana, empleando en forma proporcional la fuerza contra los actos de grupos vandálicos que causan terror en la población, recordando a la población que nunca las Fuerzas Armadas abrirán fuego contra ellas. ¿Y por qué este pronunciamiento y por qué era necesario? ¿Qué fue lo que pasó en Bolivia? Vamos al Centro Mundial de Noticias en Atlanta, Key Guerrero, con su reporte K. Key, ¿cómo estás? Buenas noches. Para entender la dimensión y la necesidad de esta declaración por parte de la Fuerza Armada, dinos, ¿qué fue lo que pasó en términos de seguridad? ¿Cuál era la situación en Bolivia? Prácticamente aterradora durante toda una noche. Key, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Mira, la renuncia de Evo Morales ha provocado disturbios, enfrentamiento, confusión. Y esto no solamente de un bando, esto ha sido entre grupos que apoyan al exmandatario y también los sectores opositores. El mando policial, como tú decías, que desde el sábado rompió filas con el ahora expresidente Evo Morales, ha dicho que están rebasados. Y una de las denuncias tiene que ver con pobladores del Alto, que es una ciudad de migrantes aymaras muy cercana a La Paz, donde hay grupos que apoyan abiertamente a Evo Morales y rechazan que haya renunciado. De acuerdo a versiones oficiales, Fernando, y también a reportes de prensa allá en Bolivia, este grupo se estaría trasladando hasta La Paz. No lo podemos confirmar de manera independiente, pero más temprano el equipo de producción de Conclusiones, Fernando, recibió imágenes que muestran a estos pobladores armados con palos, piedras y otro tipo de objetos marchando en el Alto, supuestamente hacia La Paz. En ese video se les escucha gritar guerra civil, ahora sí. Escuchemos. ¡Guerra civil! ¡Vamos! ¡Por el Alto! ¡Por el Alto! Fernando, hemos tratado por muchas horas de comunicarnos con algunas de las personas que participaron en esa marcha, pero no hemos podido lograrlo. Pero por otro lado, el alcalde de La Paz, el opositor Luis Revilla, también informa este lunes que la ciudad padeció una noche de terror muy difícil este domingo. Revilla aseguró que delincuentes, dirigentes, militantes han azotado a la población y han destruido bienes públicos y privados. Por ejemplo, denuncia que una flota de más de 60 autobuses del servicio municipal habrían sido calcinados en La Paz. También, Fernando, las imágenes que vemos en la pantalla es de la vivienda de uno de los representantes de la oposición y rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín. Esta casa fue incendiada. Albarracín, quien ya había sido atacado semanas atrás por supuestos grupos no identificados, no se encontraba en el lugar, afortunadamente. Él denunció el hecho públicamente y dijo que esta amenaza no logrará callarlo. Es todo.
Lo han deshecho totalmente. ¿Y se han entrado aquí? Sí, se han entrado. Han deshecho. Han saqueado, robado todo. Fernando, la casa de la periodista Casimira Lema también fue atacada, así lo confirmó ella misma, el equipo de producción de Conclusiones. El hecho habría ocurrido cerca de las 6 de la tarde de este domingo y ella dice que partes del garaje de su vivienda y un vehículo habrían sido totalmente incinerados. El domicilio también fue saqueado y la periodista ahora está catalogando este hecho como un intento de homicidio, ya que dice que los atacantes no sabían si se encontraba ella o no en el lugar y de la misma manera decidieron encender partes de esta vivienda. Pero los señalamientos de violencia, como te decía, van de parte y parte. Este domingo, cuando se presentaron varias renuncias en cadena, renuncias del gabinete del expresidente Evo Morales, varios de estos ministros, varios de estos gobernadores denunciaron que las dimisiones correspondían a episodios de amedrentamiento, de amenazas por parte de sectores de la oposición. De hecho, el propio Morales denunció el saqueo de una de sus viviendas, una vivienda en Cochabamba. Veamos. Esto es increíble realmente. Entra ahí su gimnasio y su caja. Oh. Ahí están las imágenes, Fernando, sería la vivienda de Evo Morales en Cochabamba. Como te decía, estas imágenes se viralizaron el día de ayer en redes sociales, fueron presentadas por varios medios de comunicación en Bolivia y muestran el interior del domicilio vandalizado, cuadros en el piso, vidrios rotos, sillas, cajones, puertas destruidas y por supuesto ahí está, Fernando, pertenencias personales de el ahora expresidente Evo Morales. El expresidente también había denunciado el día de ayer la quema de la vivienda de su hermana, Fernando. Así es, el expresidente habría hecho estas denuncias, el expresidente Morales, que también más adelante le vamos a presentar ahí una última fotografía, como dice él, ¿no? Que pasó la noche, él mismo informando, como dice él, el expresidente que pasó la noche. Exactamente. Qué volátil la situación en Bolivia. Parece que esta noche será más tranquila, esperemos, ya con el apoyo de la Fuerza Armada, porque, vaya, ningún boliviano se merece esto. Nadie, ¿no? Nadie. Nadie, menos por política, qué poder. A veces pregunto yo, ¿por qué le dan tanto poder a los políticos, hombre? ¿Por qué? Digo, hay frentes que hay que atacar, pero ya llegar a estos extremos por un político, imagínate. La pregunta del millón, ojalá Fernando, que pero que todo sea por el bien de Bolivia. Vamos a ver qué pasa esta noche. Sí, es la pregunta del millón para toda Latinoamérica. ¿Por qué le dan tanto poder a los políticos, hombre? Kay, te mando un abrazo y gracias. Que tengas buena noche. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Era Kay Guerrero en vivo desde Atlanta, en el Centro Mundial de Noticias. @KGuerreroCNN. Así me encuentra en Twitter. @KGuerreroCNN. Vamos con mi primer invitado de esta noche. Ponga mucha atención. Le agradezco, se tome el tiempo en un momento tan difícil y le doy la bienvenida al expresidente y ex vicepresidente candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Gracias por estar aquí. Buenas noches, señor Mesa. Muy buenas noches, un gusto, Fernando. Oiga, primero vamos a entrar en un tema que hoy está generando mucha polémica. Denuncia a Evo Morales, golpe de Estado. Yo le digo la definición a nuestra audiencia. Se trata de una acción violenta llevada a cabo por fuerzas militares o rebeldes que busca quedarse con el gobierno de un Estado. El golpe de Estado de esta manera supone la sustitución de las autoridades existentes y el cambio de mando de las instituciones estatales por imposición. Ninguno de estos escenarios se ha dado en Bolivia, ninguno de estos escenarios que tipifican un golpe de Estado está ocurriendo en este momento en Bolivia. En Bolivia, de acuerdo a esta definición, no hay un golpe de Estado, no hubo un golpe de Estado. Señor Carlos Mesa, ¿qué le dice a la comunidad internacional y a aquellos gobiernos que insisten en que es un golpe de Estado? Creo que la definición académica que has hecho, Fernando, es categórica e incuestionable. Por supuesto que en Bolivia no hubo un golpe de Estado. Por supuesto que lo que hubo en Bolivia fue una resistencia pacífica y democrática durante 21 días
protagonizada por el conjunto del pueblo boliviano. No estamos hablando de los paceños o de los orureños, estamos hablando de todo el país movilizado. En momentos tuvimos concentraciones en Santa Cruz de más de 100,000 personas, en La Paz de 80, 90,000 personas, en el conjunto del país. Esa resistencia pacífica y democrática fue la que puso en evidencia dos cosas claves: la ilegitimidad de la candidatura de Evo Morales, que vulneró la Constitución, y si se habla de quien rompe la norma, Morales lo hizo el 21 de febrero de 2016, y el descarado fraude que protagonizó Morales, y esto es muy importante decirlo, Fernando, no es el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia el que hizo el fraude. Todos sabemos, y está probado, y lo han probado los informes de la OEA, que el Tribunal Supremo Electoral actuó bajo órdenes del presidente y de su gobierno. Fue Morales el directo responsable de ese fraude, y a partir de ese momento se negó primero a la segunda vuelta, luego a unas nuevas elecciones abiertas, luego a la posibilidad obvia de que él no podía ser candidato en una nueva elección, generando una indignación legítima de la gente. Las Fuerzas Armadas no sacaron un tanque, no sacaron un fusil, no sacaron un soldado a la calle. No hubo golpe de Estado, lo que hubo fue una resistencia popular que hizo imposible para Morales gobernar, no porque el pueblo boliviano lo echara, sino porque él demostró que no estaba dispuesto a darle la razón a la ley y darle la razón al hecho evidente de que es autor de un gigantesco fraude. Paso al siguiente punto entonces, señor Mesa, para aprovechar el tiempo que hoy tenemos un poco menos. Evo Morales renuncia, Evo Morales se va. México le da el asilo. ¿Qué opina acerca de esto? En un momento como este, en el que la violencia, ustedes la han registrado con mucha precisión, y en el que la incertidumbre es un aspecto fundamental, creo que la salida de Evo Morales, que podemos discutirla desde el punto de vista de sus responsabilidades y de lo que él tiene que responderle al país, es un elemento de pacificación. Y lo que Bolivia necesita hoy fundamentalmente es pacificación. El elemento planteado por el gobierno de México de considerar que merece un asilo político es algo que podríamos discutir, pero yo creo que lo importante es el resultado. El resultado es que Morales deja de ser un factor de distorsión y deja de ser un factor de mayor conflicto en Bolivia. La pregunta es, en fórmula de otro país, si usted sabe de qué le estoy hablando, se dio un hecho similar. Y después de que hubo caos y anarquía en el país, regresó el gobernante para pacificar al país. Y la pregunta que muchos bolivianos se hacen, ¿no será esta la misma fórmula? ¿No buscará después regresar Evo para pacificar al país? Cuando vemos las hordas masistas llevando actos como los que ya presentamos en pantalla, quemas, amenazas, en fin. ¿Qué piensa usted? ¿Pudiera ser esta la estrategia? Es una preocupación comprensible y la he sentido en muchos de mis compatriotas, pero creo que se han producido acontecimientos muy significativos y muy importantes. El primero de ellos, el momento de la salida del avión mexicano que lleva a Evo Morales fuera de Bolivia. El segundo, y el más importante, la decisión de las Fuerzas Armadas y la policía, no recuerdo antecedentes históricos en el país de que esto se haya producido, de actuar conjuntamente en un momento en que formalmente no tenemos un gobierno todavía en el país, que deciden con toda responsabilidad asumir lo que les corresponde constitucionalmente, que es la preservación del orden ciudadano y del orden en el conjunto de la sociedad, con una afirmación muy importante del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Salimos para restablecer el orden de manera proporcional, sin ninguna intención de ataque y de no preservar la vida de nuestros compatriotas. Creo que esos dos elementos son claves y esto, me da la impresión, abre las posibilidades muy amplias para que se pueda conseguir un quórum mañana y para que militantes del MAS, que son parlamentarios, senadores y diputados, tomen una actitud patriótica. Y esto es muy importante, pedirle a la población que entienda que no debe asediar, que no debe hostigar a esos militantes parlamentarios del MAS, porque sin ellos no hay quórum y sin ellos no hay nuevo gobierno. Creo que eso es posible, lo que parecía imposible hace muy pocas horas. Es cierto, y subrayar este llamado que hace Carlos Mesa. A ver, yo lo dije una vez y se lo dije a una diputada. Los bolivianos que no están de acuerdo con Morales también son bolivianos. Y aquí se aplica la inversa. Los que no están de acuerdo con los masistas, pues los masistas también son bolivianos. Es un momento en el que hay que entenderse como tal, como boliviano, no como partidista. Esto es muy importante porque está en juego
precisamente el país. Carlos Mesa, hago una pausa y regreso un momento para seguir hablando precisamente de lo que tiene que pasar, cuánto puede tardar y lo que pudiera resultar de lo mismo, que es precisamente resolver el tema de quién está gobernando. Lo voy a hablar con don Carlos Mesa después de la pausa. Y en este programa también me acompañará el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, para que nos explique cómo será la transición. Él estaba haciendo un llamado, una convocatoria a los legisladores para que se reunieran ya, urgente, y que se les iba a proteger. Y también pidió lo mismo que Carlos Mesa, que no haya agresiones contra los masistas. Finalmente, de ellos también depende, aunque no les guste a muchos, también de los masistas en el Congreso, en la legislatura, depende que se resuelva el tema de Bolivia. Estamos de vuelta, continuó con el expresidente y exvicepresidente, candidato, por supuesto, por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. El artículo 169 de la Constitución de 2009 de Bolivia dice que en caso de impedimento o ausencia definitiva del presidente será reemplazado en el cargo por el vicepresidente, a falta de este, por el presidente del Senado, a falta de este, por la Cámara de Diputados. Oiga, a falta de este, Áñez pudiera ser la que, ya lo habíamos mencionado, la que asumiera el cargo. ¿Qué le parece a usted? ¿Es la mejor solución? Y la otra pregunta, ¿usted cree que habrá quórum suficiente para poder recibir estas renuncias y darlas por sentadas? La primera consideración fundamental, Fernando, es que la intención de la oposición y la voluntad política de quienes luchamos por una solución democrática es, por supuesto, ceñirse rigurosamente a la Constitución y a la ley. En ese contexto, lo que pueda pasar mañana, y la pregunta que tú haces referida a la señora Áñez. Se nos cayó la señal. A ver si la podemos restablecer para hablar con Carlos Mesa acerca de este punto. A ver, ¿por qué tendría que ser Áñez? Es la segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia. Entonces, de acuerdo a la Constitución, Áñez, del partido opositor, por cierto, Unidad Democrática, sería. ¿Ya me dice que ya lo tenemos? ¿Sí? Ah, que no la tiene. Okay. Bueno, ahí me avisan si la logramos tener. Bueno, entonces le estaba diciendo. Ahora, hay una figura muy interesante que le quiero comentar a usted, porque este tema del quórum es importante. Es decir, se necesita cierto número de legisladores para que se pueda recibir las renuncias, hacerlas efectivas y entonces determinar que quién asume la presidencia encargada en este caso, o interina, que sería Yanine Áñez. Hay también un tema que sería el de una especie de asamblea, un grupo de transición, en caso de que esto no se diera. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Tiene que hacerse esta convocatoria a una reunión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para que se acepten las renuncias, ¿no? Le decía de Morales y García Linier. Ya se hizo la convocatoria, es para el día de mañana, y como lo decía ella misma, ¿no? Lo decía la misma Áñez, dice, espero que tengamos quórum. ¿Y por qué es un tema importante? Bueno, porque el MAS tiene 2/3 en la Asamblea. Ahora, también se podría definir un gobierno de consenso. ¿Qué es un gobierno de consenso? Estaría lejos de una sucesión presidencial. Eso está contemplado en la Constitución. Un gobierno de consenso que sería lejos de la función presidencial, ¿no? De la sucesión presidencial. Ya estamos de vuelta con Carlos Mesa, ¿sí? Me dicen que ya. Ok, perfecto. Me estaba respondiendo don Carlos acerca de esto, lo que pudiera ocurrir en temas de sucesión, en temas de quórum, sobre todo por el tema de lo que representa el MAS, ¿no? Tiene 2/3 en la Asamblea. Imagínense, si no se detienen a los del MAS, no se puede hacer mucho, dígame. Sí, básicamente decir que una de las opciones puede ser la señora Áñez, otra opción puede ser la nueva nominación de una directiva general del Senado y otra de la Cámara de Diputados antes de la reunión de la Asamblea Legislativa en su conjunto. Son opciones perfectamente posibles. Lo importante es saber que hay una voluntad de llevar adelante ese camino.
La pregunta sobre el quórum, sin duda, sin militantes del MAS, sin diputados y senadores del MAS, es imposible formar quórum porque el MAS tiene 2/3 de la Cámara, tanto alta como baja, y lo que se necesita es la mitad más 1 de quórum, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Nosotros creemos que hay una voluntad de determinados sectores del MAS que entienden que esta es una situación de vida o muerte para Bolivia en términos de llevar adelante la democracia como debe ser, la sucesión constitucional clara. Creo que la salida de Morales de Bolivia marca claramente una línea divisoria que permite pensar que hay militantes del MAS, diputados y senadores, que tienen disposición de ayudar a formar el quórum. Y ahora, aquí hay un escenario muy interesante que le estaba platicando a nuestra audiencia. Brevemente, si me dice usted, estaría dispuesto y lo entiende así, el definir un gobierno de consenso, que sería lejos de la sucesión presidencial, está reconocido dentro de la Constitución boliviana. ¿Le parece a usted que sería una opción viable, un gobierno de consenso? Nuestra impresión, la mía en particular, es que lo importante es nombrar a un presidente o a una presidenta a partir de, supongo yo, la cabeza del Senado, no la cabeza de diputados. Es decir, quien sea presidenta o presidente del Senado elegida, esperamos mañana por la Asamblea Legislativa Plurinacional, será una presidenta interina o interino en un periodo que tiene que definirse a partir de lo que define un nuevo Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es, a nuestro entender, lo que tiene que hacer esa autoridad? Lo que tiene que hacer es convocar elecciones, presidir elecciones, llevarlas a cabo y entregar el mando a quien gane legítimamente. Los plazos los tiene que definir el Tribunal Supremo Electoral. La idea del consenso tiene sus dificultades. En este momento hay una línea, sobre todo de la gente, los jóvenes en particular, que salieron a la calle a defender la democracia, no va a ser muy positiva con relación a una integración con el MAS. Pero creo que hay que tener el sentido que yo mencionaba. No se puede hoy jugar el destino de Bolivia por lo que en un momento de contingencia parece ser una confrontación imposible. Mi idea es un gobierno de transición con objetivos muy claros y muy concretos que puede ser respetado por el conjunto del país. Y por supuesto después entonces ir a una nueva elección. Don Carlos Mesa, gracias por su tiempo, lo dejo descansar y me imagino que atender muchas otras cosas más. Es usted muy amable, siempre aquí al pendiente. Muchísimas gracias, Fernando, un placer, y en este momento un saludo a la Bolivia democrática, a la Bolivia unida, a la Bolivia que ha construido este proceso de transición finalmente, que termina con 13 años y medio que fueron en la parte final francamente desastrosos y francamente terribles para el país. Estamos de vuelta, muy poco tiempo tengo, pero le doy la bienvenida a Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Mañana voy a continuar hablando con él, por supuesto, pero hoy le hago una pregunta de inmediato, expresidente Quiroga. ¿Qué es lo que podemos esperar y qué estaba usted haciendo el día de hoy para lograr que se diera esta sesión extraordinaria mañana y por sentadas las renuncias del expresidente Morales y el exvicepresidente Linera? Los pasos, Fernando, son simples: aceptar la renuncia de los tiranos que se fueron, proceder a la sucesión constitucional, será un parlamentario como manda la Constitución, gobierno de transición y elecciones libres. Hoy es un buen día para Bolivia porque el tirano que nos dividía se fue, ahora nos unimos. El que violó la Constitución y desconoció el referéndum se fue, ahora todos respetamos la Constitución y las leyes. El que hizo un fraude gigantesco se fue, ahora vamos a votar limpiamente para elegir un gobierno democrático. ¿Cómo? Con esta sucesión constitucional, se dará mañana, y hemos llamado a todos los parlamentarios a que vengan, incluyendo los masistas. La patria está primero. Agradezco las gestiones que se ha hecho durante todo el día con la Iglesia Católica y embajadores para que mañana se dé la sesión y la larga noche tiránica de 14 años concluya cuando un parlamentario o parlamentaria democrático pueda dirigir este gobierno de transición para que tengamos democracia. Oiga, antes de despedirme, usted conoce muy bien la realidad venezolana y le pregunto lo mismo que le decía a don Carlos Mesa. ¿No teme que regrese Evo para pacificar el país? Brevemente. Fernando, conozco la receta del carbonazo y si algo me he esforzado es en que la sucesión sea constitucional y lo vamos a lograr en las próximas horas y el día de mañana. Ninguna aventura de Carmonas, el que entró en 2012 es empresario, que ahora está exiliado con militares. Obviamente he aprendido mucho en Venezuela, agradezco porque su lucha ha sido un ejemplo y siempre pensaba que los padres venezolanos iban a liberar a los hijos venezolanos, pues ahora resulta ser al revés. La hija predilecta de Bolívar, mi país Bolivia, va a ayudar a liberar Venezuela y no vamos a parar Juan Guaidó, no vamos a parar amigos en Nicaragua ni en Cuba hasta que en cada rincón de nuestra América Latina, cada pulmón
respire democracia, cada corazón palpite libertad, la lucha continúa, hoy Bolivia, mañana Venezuela, después Nicaragua y Cuba. Y finalmente, en un minuto, Evo a México, ¿qué me dice? Mire las paradojas de la historia, Fernando, cuando se escribe esta larga saga que ha ocurrido, hay mucha gente que agradecer, pero yo en particular destaco tres grupos: los jóvenes conectados, indignados, movilizados, que dijeron todos los días en la calle, nadie se cansa, nadie se rinde, Evo se fue, ahora se fue, adiós. Segundo, los ingenieros, que demostraron que había el fraude, y destaco el trabajo de ellos, Álvaro Andrade, Edgarín Villegas, que demostraron técnicamente que hubo un fraude monumental. Y dos mexicanos a los que quiero agradecer: Gerardo Di Casa, el director de Asuntos Electorales de la OEA, hizo un trabajo impecable en la auditoría. Sé que se cuestionaba acá, yo siempre la respaldé, agradezco el trabajo que hicieron él, Gerardo Sánchez, Brenda Santamaría, los conocí mucho en Honduras, mi admiración y mi saludo a este gran mexicano Gerardo Di Casa, y a un otro mexicano, Fernando de Rincón, por mantener los ojos del mundo sobre Bolivia. Ahora Evo se va a México, y tú y Gerardo Di Casa pueden ir a verlo allá a México, a don Evo Morales, que se fue, y Bolivia ahora es democrática y libre. Gracias, Fernando. No, gracias a usted, expresidente Quiroga. Mañana continuamos esta charla, si usted me hace el favor, por supuesto, y ya con el tiempo que se merece. Con gusto, gracias. Gusto, Fernando, con gusto, gracias. A las 8:59 de la mañana del 28 de mayo de 2016, el expresidente Evo Morales tuiteaba: quien se esconde o escapa es un delincuente confeso, no es un perseguido político. Ahí se lo dejo. Buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Lo veo mañana.